Buenas tardes. Voy entonces a compartirles el trazado de la vía para que podamos observar el recorrido que tiene el proyecto. No sé si por favor me confirman si podemos ver el plano. Sí, ingeniero, estamos viendo su pantalla. Listo. Aquí en este punto es el punto de inicio del proyecto. Básicamente estamos viendo donde se intersecta la variante de Popayán con la vía panamericana actual. Entonces voy a hacer un acercamiento para que podamos hacer un recorrido por todo el trazado del proyecto. Como les comentaba, pues el proyecto inicia entonces en esa intersección. El kilómetro cero es justo donde se desprende el carril para tomar el puente sobre la variante hacia Nariño. Ese punto es el punto de arranque del proyecto con una particularidad, y es que desde el punto de vista contractual, a la concesión de Nuevo Cauca, Popayán, Santander, Reclichada, solo se le asignó la calzada que va de Popayán hacia Santander. Es decir, la intersección como tal no hace parte del proyecto. Esta intersección está a cargo del Instituto Nacional de Vías hoy día. En ese orden de ideas, tenemos que también por disposición contractual y por condiciones técnicas de esta intersección, los primeros 400 metros del proyecto no van a tener 4 carriles en sí, sino 3 carriles, 2 en el sentido Popayán-Santander y un carril ingresando de Santander hacia Popayán. Y el cuarto carril es el que estaría en la parte superior de la imagen, desprendiéndose hacia la derecha para conectar con la variante de Popayán. Una vez que salimos de la intersección, tenemos que la nueva calzada va a estar en el margen izquierdo de la vía existente. En la medida de lo posible, el diseño procura que la nueva calzada esté adosada. En algunos sitios, por algunas particularidades, y como ya les comentaba Alexander, vamos a tener variantes, vamos a tener unos par viales que pues por condiciones técnicas o condiciones sociales o ambientales, pues conllevan que se tenga que separar la calzada respecto a la vía existente. En la medida en que nosotros avanzamos por el proyecto, vamos a llegar a este punto donde está el parque industrial de la ciudad de Popayán. Justo en ese sitio la nueva calzada va a cambiar de costado y va a pasar al margen derecho, siempre procurando que esté adosada a la vía existente. Y por ese margen vamos a estar hasta llegar al Río Blanco. Cuando llegamos al Río Blanco, la calzada vuelve a estar al costado izquierdo y un poco más adelante del puente sobre el Río Blanco, más o menos en el kilómetro 1 más 800 del proyecto, observamos la primera variante. Esta variante contractualmente ha sido denominada la variante Santa Rita, ¿sí? Pero pues su función es evitar la afectación de todo el centro poblado de Río Blanco. Entonces voy a hacer como un alejamiento de la imagen para que ustedes puedan observar en contexto el trazado que va a tener la variante. Entonces acá en primer lugar observamos en la imagen, en la parte inferior está la vía existente, que es la que va por toda la zona poblada, la que estoy siguiendo allí con el cursor. Esta vía, después de que esté construida el proyecto, va a quedar para uso local, ¿sí? Entonces, la vía panamericana va a tener ahora un nuevo trazado, los 4 carriles, es decir, las 2 calzadas van a estar discurriendo por el costado norte, que lo observamos aquí en la parte superior, donde estoy señalando con el cursor. Allí tenemos discurriendo la variante de Santa Rita. Y pues precisamente, como les comentaba, evita la afectación de todo este centro poblado. Más o menos en el punto intermedio entre Río Blanco y La Cabullera, observamos que la variante va a cambiar de costado respecto a la vía existente. Entonces vemos acá en el punto central cómo la variante va a intersectar el trazado actual de la Panamericana, que ahora lo vamos a tener por el costado izquierdo. Igual que en Río Blanco, aquí en el sector de La Cabullera, la vía va a quedar de uso local también, y el tráfico
irá por la variante. Esta variante va a llegar aproximadamente hasta el kilómetro 5, que es donde tenemos el ingreso hacia el sector de Calibío. En este ingreso al sector de Calibío, la variante va a unirse nuevamente, va a estar paralela a la vía existente y en principio va a discurrir por el margen izquierdo. Entonces, como observamos acá, allí hay un tema importante, no sé si ustedes alcancen a percibir, hay unas líneas en un color rosa y unas líneas en color verde. Cuando a lo largo del recorrido miremos estos colores, básicamente lo que significa es que las líneas de color rosa son sitios donde hay que efectuar un corte y las líneas de color verde es donde hay que hacer un terraplén para efectos de construir la nueva vía. En este punto de la entrada a Calibío iniciamos un descenso a buscar el río Palacé. Entonces, hoy día, aquí en este punto que estoy señalando con el cursor, es donde tenemos el puente sobre el río Palacé. Les comentaba Alexander hace un momento que en este sitio se plantea construir un par vial. Aquí lo podemos ver en contexto, tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud y básicamente lo que implica es que solo se construye una de las calzadas separada de la otra y la vía existente mantiene su funcionalidad con la particularidad que quedará en un solo sentido. Entonces, como observamos allí en las flechas que observamos a izquierda y derecha del trazado, pues nos está mostrando el sentido del tráfico en el proyecto. Entonces, quiere decir esto que la calzada derecha, es decir, la que hoy día existe, va a quedar operando en el sentido Popayán-Cali y la nueva calzada que se construya va a quedar en el sentido Cali-Popayán. En este sitio puntualmente, la razón de ser de que se construya un par vial es que tenemos la presencia de aspectos ambientales y sociales de importancia. Desde el punto de vista ambiental, tenemos una quebrada que discurre por el costado izquierdo de la vía existente, que se vería intervenida si hiciéramos la nueva calzada por este costado. Y desde el punto de vista social, tenemos la Escuela de la Vereda de la Independencia al costado derecho, que si lleváramos la nueva calzada por este lado, pues también afectaríamos esta escuela. Entonces, en términos generales, esos fueron los dos grandes criterios que llevaron a determinar la necesidad de construir este par vial. Más o menos a la altura de la parcelación Los Alpes, tenemos que se termina el par vial y la nueva calzada va a ir adosada a la vía existente. Desde este punto, que es aproximadamente el kilómetro 8 del proyecto, hasta llegar a la parte final de la unidad funcional 1, que es aproximadamente el kilómetro 19, la nueva calzada siempre va a estar adosada a la vía existente. Entonces, voy a acercarme nuevamente para que miremos el trazo ya más puntualmente. Entonces, les comentaba, estábamos a la altura de la parcelación Los Alpes. Vemos cómo la nueva calzada va discurriendo por el costado izquierdo respecto a la existente y así hasta llegar al río Cofre. El río Cofre pues es el límite entre los municipios de Totoró y Cajibío. En este punto habrá que construir un puente que es el más largo que vamos a encontrar en la unidad funcional 1, que acá les voy a mostrar de manera esquemática la estructura que va a tener este puente. Entonces es un puente de aproximadamente 130 metros que va a tener dos soportes, dos pilas centrales, es decir, que tendrá tres luces o tres vanos a lo largo de toda su longitud. Como les comentaba, pues este es el puente más largo de la unidad funcional 1. Una vez cruzamos el río Cofre, la nueva calzada continúa por el costado izquierdo y tenemos un ascenso, básicamente en busca del sector de la venta. Cuando llegamos a la altura del sector del Parador de la Fresa, allí tenemos un cambio de costado de la nueva calzada, va a pasar del margen izquierdo al margen derecho. Entonces, por eso observamos que ya en los planos muestran la nueva calzada por este costado, siempre adosada a la vía existente. Y así discurrirá el proyecto hasta llegar al sector de la venta. Vamos observando un sistema de retornos que está localizado aproximadamente en el kilómetro 12. Aquí tenemos el cruce o el ingreso hacia el sector de la venta. La calzada en este tramo va a ir zigzagueando del costado derecho al costado izquierdo.
situación que básicamente obedece a temas geométricos para cumplir con los criterios de diseño y las velocidades de diseño, que el contrato de concesión estipula que la calzada izquierda sea diseñada para una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora y la calzada derecha para una velocidad que puede estar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Pasamos entonces al sector de la venta. Aquí estamos aproximadamente en el kilómetro 14 del proyecto, donde la vía actual se intersecta con el antiguo trazado del ferrocarril. En este punto se ha contemplado la construcción de un box, es decir, continuar la estructura que hoy día está bajo la Panamericana, por donde antiguamente pasaba el ferrocarril, situación pensada si en un futuro se desea rehabilitar este corredor, pues ya este espacio disponible. Pasado este sector, iniciamos el ascenso hacia el sector de la intersección o del ingreso hacia el municipio de Cajibío. La nueva calzada va por el costado izquierdo respecto a la vía existente, siempre adosada, y aproximadamente en el kilómetro 16 del proyecto vamos a tener la primera estructura importante, que la podemos observar aquí al margen derecho de la vía existente. Esta estructura es la estación de pesaje, es decir, allí se van a localizar las básculas que controlarán la carga o el peso de la carga que estén llevando los vehículos pesados en el sentido Popayán, Santander de Quilichao. Entonces, en este sitio quedará localizada esta estructura. Y un poco más adelante ya tenemos el acceso hacia el municipio de Cajibío. Este acceso no va a sufrir ninguna modificación, toda vez que la nueva calzada va por el costado opuesto, por el margen derecho. Un cambio que sí va a existir en este punto, y lo observamos acá, es el puente peatonal que hoy día existe. Este puente, la rampa del costado derecho, pues se ve intervenida con la nueva calzada. Luego nosotros construiremos nuevamente esta rampa fuera del espacio vial y se prolongará el puente para que pueda mantener la funcionalidad en el tránsito peatonal en este punto. Una vez pasemos la intersección a Cajibío, se inicia un descenso buscando la quebrada del mismo nombre, la quebrada de Cajibío. En este punto la nueva calzada va por el margen izquierdo de la vía existente. Tenemos un nuevo sistema de retornos y en este punto va a ocurrir algo bien importante para el proyecto. Voy a alejar un poco la imagen para que lo observemos en contexto. Entonces tenemos la quebrada de Cajibío aquí donde estoy señalando con el cursor, es donde está hoy día el cruce de esta quebrada. Tenemos un puente. Como les comentaba Alexander hace un momento, aquí se va a construir el nuevo peaje que reemplazará al peaje de Tunía. Entonces, esto es aproximadamente el kilómetro 17 más 700 del proyecto. El peaje que hoy día nosotros conocemos, que opera en el corregimiento de Tunía en Piendamó, que es más o menos también el kilómetro 30-31 del proyecto, ese peaje va a estar funcionando hasta el 31 de diciembre del año entrante, del año 2021. Ese día, ese peaje debe quitarse de allí y será trasladado a este punto. ¿Sí? Es decir, que el 1 de enero del año 2022, el peaje empezará a operar aquí, en el kilómetro 17 más 700. Va a cambiar de nombre el peaje, se pasará a denominar peaje Piéndamo, pero pues por jurisdicción está localizado en el municipio de Cajibío. Este peaje operará en las dos direcciones, es decir, habrá casetas en el sentido sur-norte y norte-sur, y tiene un sistema de retornos, uno en la parte inferior, que estoy acá señalando, y uno en la parte superior. Estos retornos son los que quedarían antes de las instalaciones del peaje como tal. En estos peajes pues también habrá un espacio administrativo, habrá oficinas, parqueaderos, y también para cumplir con las condiciones geométricas que requiere el proyecto de pendiente vial, el puente que hoy día existe sobre la quebrada de Cajibío pues debe ser reemplazado y debe construirse uno nuevo para la segunda calzada. Una vez pasamos la quebrada de Cajibío, iniciamos el ascenso hacia el sector del túnel, que lo tenemos acá precisamente. Este punto es el kilómetro 19 del proyecto. El ingreso a la vereda del túnel la tenemos aquí en la parte derecha donde estoy señalando.
Y en la parte izquierda, que voy a señalar ahora, tenemos la vía veredal que lleva al sector de San José, La Laguna, El Arado. En este punto ocurre algo importante para el proyecto, bueno, dos temas muy importantes para el proyecto. En primer lugar, termina la unidad funcional 1 y en segundo lugar, inicia la variante al municipio de Piendamó. Por eso observamos que la nueva calzada, que en este caso está al margen izquierdo, se separa de la vía existente. En principio, esta variante de Piendamó va a tener un tramo de aproximadamente 1 kilómetro que operará bajo la figura de par vial, es decir, las dos calzadas van a estar separadas en una longitud importante y más o menos a la altura del río Piendamó se unirán para ir ya juntas las dos calzadas, pero en sistema de variante a lo largo de todo el proyecto. Aquí voy a alejar un poco la imagen para que veamos en contexto la variante y ya volvemos al punto en el que estábamos. La variante de Piendamó inicia, como les comentaba, en el sector del túnel, que estoy señalando aquí con el mouse, es el kilómetro 19 y va a terminar aproximadamente en el kilómetro 25, que es la parte norte del área urbana del municipio de Piendamó. Aquí en la derecha estamos viendo toda el área urbana del municipio y vemos la variante como su trazado, pues básicamente lo que busca es evitar la afectación al área urbana precisamente. Entonces voy a volver al punto donde estábamos hace un momento, en el ingreso al sector del túnel. Entonces les comentaba, la nueva calzada va por el margen izquierda. Aquí, pese a que se ven relativamente cerca, ocurre una particularidad y es que por condiciones de pendiente y de topografía que están allí en el terreno, la nueva calzada va a estar casi a 200 metros más alta que la vía existente. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo van discurriendo una al lado de la otra. La calzada derecha operando en el sentido Popayán-Santander de Quilichao. Y en este punto, donde estoy señalando en este momento, es el puente que hoy día tenemos sobre el río Piendamó, ¿sí? Que terminamos el descenso desde el sector del túnel e inicia el ascenso ya hacia el área urbana de Piendamó. Entonces observemos que 100 metros antes de ese puente, la calzada derecha se desprende y va a irse por el lado izquierdo. Quiere decir esto que a partir de este punto, la vía actual de la Panamericana quedará ya para uso local del municipio de Piendamó. Y tendremos las dos calzadas nuevas por el margen izquierdo del río Piendamó, que lo alcanzamos a observar aquí en la parte superior. En este punto, para alcanzar la misma cota de las dos vías, la calzada derecha inicia un ascenso y la calzada izquierda a descender, hasta que se terminan encontrando. En este punto tenemos un retorno que es a desnivel, es decir, va a haber un puente sobre la calzada derecha. Ese puente, básicamente, o ese retorno lo que permite es que quien quiera ir de Piendamó hacia Popayán, pero tomando la intersección sur, ingresa a la variante, hace este retorno y puede dirigirse hacia Popayán. A partir de este punto, las dos calzadas van a ir juntas, pero siempre conservando el margen izquierdo respecto al río Piendamó, es decir, todavía estaríamos en jurisdicción del municipio de Cajibío. Más adelante vamos a encontrar el paso sobre el río Piendamó. Entonces voy a acercarme aquí un poco para que lo observemos. Ustedes alcanzan a apreciar ahí en la imagen ya el río como tal, está discurriendo. Este río es el límite municipal entre Cajibío y Piendamó y sobre él se van a construir dos viaductos que son los más grandes, los puentes más largos que va a tener el proyecto. Tienen una longitud de 335 metros. Aquí podemos observar de manera esquemática la estructura que va a tener este puente. Estos viaductos son dos puentes realmente, uno en paralelo del otro. Una altura sobre el río de aproximadamente 80 metros. Y como les comentaba, es la estructura más grande que está planteada a ejecutarse dentro del proyecto. Una vez cruzamos el río Piendamó, la variante inicia un ascenso hasta llegar a la altura donde está el santuario de la Virgen de Piendamó, que lo podemos observar acá. Entonces esta es la instalación como tal del santuario, aquí está el bosque que hace parte del santuario. Entonces vemos que la variante va a ir por la parte baja del santuario.
Aquí hubo una modificación respecto al trazado inicial que nos entregó la ANI y básicamente era porque ese trazado de la ANI pasaba sobre el santuario como tal. Entonces se hizo una modificación al trazado para evitar que se afectara con el proyecto. Otro aspecto importante que encontramos acá es esta vía, la cual comunica al municipio de Morales con Piendamó. Entonces la variante la va a intersectar, pero con una particularidad, y es que justo ahí en el cruce con la vía a Morales, la variante va a estar 30 metros abajo de donde está actualmente la vía Morales. ¿Qué implica esto? Que debemos construir un puente sobre la variante que, que permita darle continuidad a la vía a Morales. Una vez terminemos o crucemos la vía Morales, la variante va a continuar su trazado, bordeando toda el área urbana del municipio de Piendamó, hasta llegar nuevamente a su encuentro con la vía existente en el kilómetro 25 del proyecto. Aquí tenemos una condición bien particular y es que vamos a tener una intersección a desnivel, es decir, va a haber un puente sobre la doble calzada, un puente vehicular, va a tener una glorieta en el costado sur, un puente y un sistema de retornos en toda la intersección que básicamente lo que buscan es garantizar que existan todos los giros posibles en esta intersección. Quiere decir esto que si alguien viene del municipio de Piendamó y quiere tomar hacia Popayán o hacia Santander, va a encontrar todos los giros acá y en los sentidos opuestos también. Si yo vengo sobre la variante desde Popayán, también puedo hacer todos los giros, incluso el retorno, ingresar a Piendamó o hacia la vía veredal que está en el costado opuesto. Igual situación para quien venga desde Santander. Va a poder realizar todos los giros en este punto. Aquí termina entonces la variante de Piendamó. Observamos que es una variante de una longitud considerable, más de 5 kilómetros va a tener. Y a partir de este punto la vía va a ir adosada al margen derecho. Entonces me voy a acercar acá para que lo observemos. Por el costado derecho de la vía existente irá la nueva calzada. Y cuando ya tomamos la recta antes del corregimiento de Tunía, la nueva calzada va a pasar al margen izquierdo y vamos a tener el segundo par vial que está contemplado en el proyecto, que me voy a alejar un poco para que lo contextualicemos, y se ha denominado el par vial de Tunía. Entonces, el corregimiento de Tunía lo observamos aquí en el centro. La vía existente va a estar funcionando en el sentido Popayán-Santander de Quilichao, y la nueva calzada, que sería la del margen izquierdo, operaría en el sentido Santander-Popayán. Esto básicamente obedece a evitar afectar a la zona urbana de este corregimiento. Y aquí también tenemos un cambio importante respecto al trazado inicial que tenía la ANI, y es que en ese trazado el par vial o la nueva calzada iba por el margen derecho, ¿sí? Es decir, discurría por esta parte de acá. Cuando nosotros iniciamos el ajuste y la revisión y todos los estudios de detalle del trazado, la comunidad de Tunía básicamente nos presentó un derecho de petición donde nos decía que ese trazado por allí era muy perjudicial para el corregimiento. Nosotros en su momento adelantamos un estudio y efectivamente con ese trazado afectábamos a manera de ejemplo el Instituto Técnico de Tunía, quedaba fraccionado en dos partes, la cancha de fútbol del municipio de Tunía, unos cuerpos de agua y parte del área urbana como tal. Bajo ese entendido se hizo un análisis y se determinó que era o causaba menos impacto llevar la nueva calzada por margen izquierdo, como lo observamos acá. Allí hay un aspecto importante que resaltar y es que el cementerio del municipio, del corregimiento, perdón, va a quedar en el costado opuesto del par vial. Por esa razón se va a construir un paso deprimido, ¿sí? Un paso a desnivel para que mantenga la conexión directa entre el área urbana y el cementerio y que no se vea interferido ese paso con el tráfico de la vía panamericana. Después del municipio del corregimiento de Tunía, tenemos que terminar ese par vial.
y más o menos a la altura de donde está el parador de la Vaca Lola, que lo observamos acá, ya nuevamente la nueva calzada va a estar adosada a la vía existente. A partir de este punto y hasta llegar al final de la unidad funcional 2, nuevamente vamos a observar muchos entrecruzamientos, es decir, que la nueva calzada va a estar pasando del lado izquierdo al lado derecho, situación que obedece netamente a condiciones geométricas para cumplir las velocidades de diseño, como les comentaba. Entonces vamos a observar que la calzada nueva va a estar siempre adosada y con cambios frecuentes de costado. Como les contaba hace un momento, el peaje, que aquí lo estamos llegando a este sitio. Entonces tenemos el peaje actual de Tunía, entonces este peaje va a operar hasta 31 de diciembre del año entrante y ya dejará de operar acá, y este es el peaje que se reemplaza con el que se va a construir en la unidad funcional 1 en la quebrada Cajibí. Observamos que la nueva calzada va a ir siempre paralela a la existente, cambios, vemos acá, va a pasar del margen derecho al margen izquierdo, y así siempre va a estar discurriendo. Aquí estamos llegando al tercer carril que está construido cerca al río Bermejal. En este sitio tenemos otro sistema de retornos de los que están planteados y va el descenso. En este punto tenemos una situación particular y es precisamente el paso sobre el río Bermejal, que me voy a acercar acá en este sitio. Este es el puente existente sobre este río. Como observamos, si uno está viajando desde Popayán hacia Santander, la curva que está justo después del río Bermejal es el único sitio a lo largo de todo el corredor que el contrato de concesión contempla que puede quedar a una velocidad menor a 60 kilómetros por hora. Esa situación básicamente obedece a la geometría que va a tener allí el proyecto. De todas formas, de los estudios de detalle se logró mejorar un poco esta curva, entonces se va a rectificar para lograr que la velocidad de operación sea de 50 kilómetros por hora, porque hoy día esa curva tiene el radio para una velocidad de 40 kilómetros por hora apenas. La nueva calzada va a estar en el margen izquierdo y aquí observamos se debe construir un viaducto sobre el río Bermejal de un poco más de 100 metros. Aquí iniciamos un ascenso, encontramos el acceso al resguardo de la María. Este acceso se repone, se va a construir nuevamente porque allí por efecto de las terrazas que se van a desarrollar se ve intervenido, entonces se repone la entrada. Y aquí ocurre una situación particular. Entonces, en este punto estamos llegando al sector del corregimiento de la vereda de Camilo Torres. Es un sector densamente poblado, entonces se ha planteado construir un par vial donde la nueva calzada va a estar alejada de la existente cerca de 100 metros. ¿Sí? Eso nos permite evitar afectar toda esta zona urbana y también evitar la afectación de la escuela de Camilo Torres, que ya lo vamos a ver ahorita. Vamos avanzando por el par vial que se ha denominado Camilo Torres. Entonces vemos cómo la nueva calzada va a estar siempre a una distancia media de 100 metros desde la vía existente. Y llegamos a la escuela de Camilo Torres. Entonces, que es esta construcción que se ve acá con cubierta de color azul y aquí está la cancha. Entonces, con el par vial se evita la afectación de la escuela. Aquí se construirá uno de los puentes peatonales que les mencionaba Alexander hace un rato. Pasada la escuela, termina el par vial de Camilo Torres. De aquí en adelante la vía va a ir siempre adosada a la vía existente. Aquí ya estamos llegando al sector del Mango, que lo observamos aquí, el centro poblado que hay allí en el Mango. La nueva calzada va a estar al margen izquierdo de la vía existente.
Quiere decir esto que la afectación en el sector del Mango va a ser de las viviendas que estén al costado izquierdo. Esta situación básicamente obedece a que aquí tenemos la escuela veredal, que la tenemos aquí a margen derecho. ¿Sí? Entonces aquí está la escuela del Mango, que no tendría afectación entonces por la segunda calzada. Vamos avanzando a lo largo del corredor, nuevamente con la doble calzada adosada. Y así hasta llegar al sector de la Independencia. Aquí en este punto, donde está la Escuela de la Independencia, va a construirse otro de los puentes peatonales que también les mencionábamos hace un momento, de tal forma que sirva pues a toda la población que atiende esta institución. La escuela la observamos aquí al costado derecho, que tampoco se vería afectada porque la nueva calzada va a ir por el margen izquierdo. Una vez pasemos el sector de la Escuela de la Independencia, aproximadamente kilómetro 41, termina la unidad funcional 2, eh, iniciaría la unidad funcional 3, que pues en este momento no está siendo objeto de este proceso, entonces vamos a dar un salto hasta la unidad funcional 4 y allí retomamos el recorrido. Bueno, entonces aquí hemos pasado del sector de la vereda de la Independencia, kilómetro 51, hasta el kilómetro 41 hasta el kilómetro 56, que es el sector del Llanito, ¿sí? O sea, pasado el corregimiento de Mondomo, en este punto inicia la unidad funcional 4, que está denominada precisamente Mondomo Santander de Quilichao. Entonces vamos a observar que allí en el sector del Llanito, la nueva calzada está localizada al margen izquierdo de la vía existente. Va a estar siempre adosada a la vía hasta que lleguemos a la altura del corregimiento de Quinamayo. Observamos aquí el trazado de unos cortes importantes. La topografía en este sector es bastante fuerte, entonces por eso vamos a ver cortes muy importantes a lo largo del corredor con terrazas o taludes de corte de más de 30 metros en vertical. Aquí tenemos el sector de la Agustina. En la Agustina la nueva calzada va a estar localizada a margen derecho de la vía existente. Y aquí tenemos una situación particular. Justo cuando pasamos el sector de la Agustina, allí hay un movimiento, una falla geológica que a lo largo del tiempo siempre ha estado ocasionando problemas sobre el corredor. De hecho, ahí podemos observar en la vía cómo el antiguo concesionario en algún momento cambió el trazado de la vía precisamente por esta falla y por esos deslizamientos. De los estudios de detalle que nosotros hicimos al corredor y también venía planteado desde la estructuración del proyecto, la idea es poder tomar una medida que ya definitivamente permita salvar este obstáculo de esta falla y pues que no se esté presentando movimiento sobre la vía existente. Esos estudios han determinado que aquí, en el sector de la cascada, pasadito la Agustina, se construyan dos viaductos, uno para cada calzada, de tal forma que el movimiento o los eventuales deslizamientos que a futuro se den ya discurran por debajo de esos viaductos. Y es lo que observamos de manera esquemática en esta imagen. Entonces acá podemos ver como el perfil que van a tener esos viaductos en este punto. Es una estructura de un poco más de 100 metros de larga que debemos construir allí. Y como les decía, pues busca ya es salvar este movimiento, esta falla geológica definitivamente. Pasado este sector, iniciamos el descenso hacia el sector de Cachimbal. La nueva calzada va a estar al costado izquierdo. Aquí observamos, por ejemplo, esas condiciones topográficas, cómo hacen que la nueva calzada deba estar a la izquierda en un corte bien importante.
pero pues eso nos va a permitir cumplir las condiciones geométricas y contractuales dependientes y de velocidades de diseño que tiene el proyecto. Observamos el sistema de retornos en Cachimbal para que toda la comunidad de este sector pues pueda hacer los giros y tomar las direcciones que necesiten. Aquí en el kilómetro 61 más 4, 60 más 400, perdón, de la calzada izquierda, kilómetro 61 de la calzada derecha, tenemos otra estructura importante y es el peaje que va a tener, el segundo peaje que va a tener el proyecto. Contractualmente ha sido denominado peaje Mondomo. Es un peaje también bidireccional, es decir, opera en las dos calzadas, pero este peaje, a diferencia del que está localizado en la unidad funcional 1, contractualmente está establecido que iniciará su operación una vez esté terminada la construcción de la unidad funcional 4. Es decir, cuando la segunda calzada entre Mondomo y Santander de Quilichao haya sido concluida, el peaje Mondomo iniciará operación en este sitio. Pasado el peaje de Mondomo, continuamos con un descenso y llegamos, o ya nos encontramos con el río Mandivá, que lo tenemos aquí al costado derecho. En este punto, básicamente, quienes han viajado por esta vía observan que termina la pendiente o esa zona de piedemonte o zona montañosa del proyecto y ya inicia un sector plano. ¿Sí? Ya buscamos una topografía más plana. En este sitio vamos a tener en la segunda zona de pesaje. Entonces, la primera que estaba localizada en el kilómetro 16, cerca del ingreso de Cajibío, y que iba a proveer el servicio de pesaje para los vehículos de carga que viajaran de Popayán hacia Santander, y la segunda va a estar aquí. Esta zona de pesaje va a estar sirviendo para los vehículos de carga que se dirijan desde Santander de Quilichao hacia Popayán. Entonces, esta es la zona de pesaje de la unidad funcional 4. A partir de este punto, la nueva calzada va a estar al costado izquierdo hasta llegar al puente actual sobre el río Mandivá, que me voy a acercar acá un poco para que lo observemos. Entonces, aquí tenemos el paso sobre el río Mandivá. Al margen izquierdo tenemos el puente histórico y el puente actual sobre este río. En este punto, la nueva calzada va a cambiar de costado y va a pasar a margen derecho. Entonces, quiere decir esto que habrá un puente sobre el río Mandivá, un puente también importante de cerca de 100 metros que habrá de construirse allí. A partir de este punto, la nueva calzada irá por el costado derecho y allí estará hasta llegar a Quinamayo. Voy a alejarme un poco para que podamos contextualizar la solución vial que se ha dado al corregimiento de Quinamayo. Aquí en esta imagen en contexto nosotros podemos ver en la parte inferior izquierda, lo que estoy señalando con el cursor es toda la zona urbana de Quinamayo. Y en la parte superior, la zona urbana del corregimiento de Alegrías. Entonces, para evitar afectar estas dos zonas urbanas, se ha planteado la construcción de un sistema de par vial en Quinamayo y un sistema de par vial en Alegrías. En Quinamayo, la vía existente, que es la que estoy señalando, la vía existente va a estar operando en sentido Popayán-Santander de Quilichao. Y la nueva calzada va a estar operando en el sentido Santander-Popayán. ¿Sí? Va a estar alejada aproximadamente 500 metros de la vía existente, con un sistema de retornos en la intersección sur y en la intersección norte, para que permita todos los giros de la población que va a estar en este sector. Más o menos en la parte intermedia entre Quinamayo y Alegrías, que es la zona que estoy señalando aquí con el cursor, la nueva calzada va a pasar de estar a margen izquierdo a estar a margen derecho. ¿Sí? Entonces quiere decir eso, y me voy a acercar acá un poco para que lo podamos apreciar, que en el corregimiento de Alegrías, la vía existente va a estar funcionando norte-sur, va a estar funcionando Santander-Popayán. Y la nueva calzada sur-norte, es decir, Popayán-Santander de Quilichao, a una distancia aproximada de 300 metros, y de esta manera se evita la afectación a estos dos centros poblados, que
como lo podemos ver acá, tienen una presencia importante de viviendas en todo el corredor. Asimismo, en Quinamayo y en Alegrías, pues hay dos centros educativos que no se ven afectados por esta situación y tendrán también la construcción de dos de los puentes peatonales que se plantean. Una vez pasado el corregimiento de Alegrías, viene el inicio de la variante de Piendamó, perdón, de Santander de Quilichao. En este punto termina la zona que está siendo objeto de licenciamiento. Entonces yo no sé, Laura me confirma si continuamos el recorrido o ya terminamos acá. O Alexander, no sé, me confirman si continuamos el recorrido o ya en este punto debe terminarse. Freddy, pues me parece, digamos, se puede continuar, pero haciendo la claridad de que el proceso de licenciamiento de la unidad funcional 4, pues se establece hasta este punto. Digamos, la explicación de Freddy me parece que está bien continuarla para ver cómo funciona la unidad funcional 4, pero pues sin nada que hacer, Freddy. Digamos, el tema del licenciamiento iría hasta este sector, ¿sí? Listo, Entonces, perfecto. igual es muy poco lo que nos falta, ¿no? Sí, señor, sí, ya estamos llegando al kilómetro 70 y son 76 kilómetros. Eso muy bien, Freddy. Entonces, en este punto, entonces termina el tramo que está siendo objeto de licenciamiento. Esta situación básicamente obedece a que cuando la autoridad ambiental hizo el recorrido, determinó que hasta aquí se requería porque las obras que vamos a ejecutar de aquí en adelante, que es básicamente una calzada adosada sobre toda la variante de Santander de Quilichao, ya pueden ser consideradas como obras de mejoramiento. Luego el procedimiento o el mecanismo ambiental es el PAGA, ¿sí? para el manejo de este tramo. Entonces les comentaba, en este punto es la intersección sur de la actual variante de Santander de Quilichao. Entonces me voy a alejar acá un poco para que lo observemos. Aquí al costado derecho vemos cómo se desprende ya el ingreso al área urbana de Santander de Quilichao. Y está la intersección hoy día existente para ingresar a Santander. Esta intersección, como está configurada hoy día, cumple para doble calzada. Entonces, por esa razón allí no va a haber ninguna obra sobre la intersección como tal. Sí vale la pena aclarar que el retorno que hoy día existe, que lo vemos en este punto, retorno que usaría quien venga sobre la variante y quiera ingresar hacia Santander de Quilichao, nosotros lo vamos a modificar. Y básicamente esto obedece a que el radio que tiene es muy pequeño. Entonces, para que cumpla con condiciones geométricas, observen cómo lo vamos a desplazar 200 metros hacia el sur para que cumpla esas condiciones y adicionalmente le vamos a agregar el otro giro que hace falta en esta intersección. Es decir, quien venga de Alegrías puede hacer el retorno en este punto. Entonces, con eso quedarían completados los giros de esta intersección. Pasada la intersección, la nueva calzada va a estar adosada a la existente y observamos cómo el municipio de Santander de Quilichao ya queda aquí al margen derecho. Entonces, vamos a estar siempre adosados a la actual variante de Santander de Quilichao y así hasta llegar al final del proyecto. En principio vamos a ir por margen izquierda de toda la variante hasta llegar a la glorieta existente hoy en la salida hacia Timba, hacia el municipio de Buenos Aires. Bueno, aquí hay un aspecto importante y es el puente que nosotros hemos observado sobre la variante, que está denominado puente Caballares. Este puente, como el estribo izquierdo se ve y la rampa izquierda se ve afectada por la vía, nosotros lo vamos a prolongar sobre la nueva calzada, de tal forma que mantenga su funcionalidad. Entonces, como les comentaba, la nueva calzada siempre por el margen izquierdo hasta llegar a la glorieta que les mencionaba, que es en este punto. Entonces, esta es la glorieta hoy día existente que sirve de punto de salida hacia Timba. Esta glorieta, su configuración también funciona para una segunda calzada, entonces la glorieta como tal no va a ser intervenida. El puente peatonal que existe aquí tampoco será intervenido. Luego este tramo se mantiene como hoy día existe. Pasada esa glorieta,
llegamos a la zona industrial de Santander de Quilichao, donde tenemos la instalación de Colombina, que precisamente la estamos observando en la parte superior. En esta zona industrial, la nueva calzada va a estar completamente a margen derecho. Entonces voy a acercarme para que lo podamos apreciar. Entonces vemos como la nueva calzada va a estar aquí por el costado sur. Pasamos el sector de Colombina y toda la zona industrial. Tenemos instalaciones importantes. Aquí está la planta de Metegno, otra industria establecida en el costado norte, la planta de papeles nacionales, y así hasta llegar al kilómetro 75, donde termina la zona industrial de Santander de Quilichao. La calzada nueva se mantendrá a margen derecho, y así hasta llegar a la intersección norte de Santander de Quilichao, que la apreciamos acá. En este punto termina la concesión vial Popayán Santander de Quilichao, y análogamente a lo que ocurría en el punto de inicio en Popayán, desde el punto de vista contractual, Nuevo Cauca solo está a cargo de dos lazos, dos ramales de esta intersección. El primero es el que estoy señalando acá, que es el puente existente, está a cargo nuestro, pero que no va a tener ningún tipo de intervención. Cuando uno termina el descenso de ese puente, allí termina la concesión a margen derecho, la calzada derecha. Y el ramal derecho que sale cuando venimos hoy día desde Cali hacia Popayán, este ramal también está a cargo nuestro. Pero ya la otra calzada, que es la que sale de Santander hacia Cali, que estoy señalando acá sus dos calzadas, no está a cargo de la concesión y hoy día está a manos de Invías. Y este pues básicamente sería el punto final, como les mencionaba, y allí terminaría el recorrido.